Consultorio Jurídico a través de Colar Radio con Angie Sanabria y Sebastián Mojica, especialistas en régimen pensional. Pueden realizar sus inquietudes al WhatsApp 313-477-4352 o 312-307-9820. Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos hoy a las 3:05 de la tarde con el programa Consultorio Jurídico Hablemos de Derecho. Estamos en compañía de Cristian Yesid Plazas y los coordinadores del programa, el doctor Sebastián Mojica y la doctora Angie Sanabria. Hoy tenemos un tema supremamente importante, lo que es la nueva reforma laboral. Ese es el tema que vamos a tratar. Ahorita el doctor Mojica va a explicar cómo va a funcionar de pronto las preguntas que tengan ustedes a bien a hacer. Las pueden hacer a través del 312-307-9820 o a través del 313-477-4352 y las estaremos respondiendo de acuerdo a lo que se vaya tratando. Buenas tardes, doctor Mojica. Muy buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes doctora. Efectivamente sí, vamos a dar paso al estudio de la reforma laboral que ha sido tan sonada durante todo estos días por todos los ires y venires de nuestro país, doctora. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Y sí, como acaba de decir el doctor Mojica, pues la verdad la reforma laboral es algo que ha estado en movimiento y creo que todos los colombianos lo hemos escuchado recientemente. Entonces, pues sí quisimos hablar como de ese tema el día de hoy. Sí, efectivamente, pues a la luz del archivo de la reforma, a la luz de qué cambiaría si se hubiera aprobado esta reforma, el articulado que fue objeto de estudio y de debate, nosotros pues nos pusimos en la tarea de que nuestros escuchas tengan conocimiento de lo que estaba en el código actualmente y lo que iba a ser objeto de reforma, y ya desde un punto muy objetivo ya nuestros escuchas darán un concepto de que si ello la reforma era bueno o malo, ¿sí? Y bueno, pues arrancamos, doctora Angie, con las horas, el trabajo nocturno. Sí, bueno, pues primero, digamos, quiero resaltar que no vamos a hablar respecto a toda la reforma, sino únicamente, digamos, como puntos muy específicos que pues para nosotros nos parecen que son como los puntos principales y de los cuales pues la mayoría de la gente habla, ¿sí? Digamos, el primer punto, nosotros hablaríamos respecto a la jornada diurna y nocturna. De acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 160, modificado por la Ley 1846, trabajo de nocturno y ordinario. Primero, nos dice tal cual el Código, taxativamente. Primero, trabajo ordinario es el que se realiza entre las 6 horas 6 a.m. y las 21 horas 9 p.m. Segundo, trabajo nocturno es el comprendido entre las 21 horas 9 p.m. y las 6 horas 6 a.m. Esto es tal cual lo que nos dice el Código Sustantivo del Trabajo. Y de cara a la reforma iba a quedar así. Artículo 160, trabajo diurno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 6 horas 6 a.m. y las 6 horas 6 p.m. Trabajo nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 6 horas 6 p.m. y las 6 horas del día siguiente 6 a.m. Pues digamos, a una conclusión más personal y más benéfica, pues digamos para la cuestión de los colombianos, sí el cambio de este horario nocturno y diurno pues sí sería muy beneficioso, puesto que toda vez pues creo que es muy evidente que acá en Colombia se oscurece después de las 6 de la tarde, ¿sí? Pues lastimosamente hace algunos años en otro tipo de gobierno fue que nos cambiaron el horario, que se iniciaba
la hora nocturna desde las 9 p.m. Entonces, pues la verdad sí es un cambio muy drástico pues para los trabajadores, que serían pues la verdad muy beneficioso pues a favor de las personas dependientes sobre todo. Sí, efectivamente. Ahora pasamos a un cambio que se avisoraba dentro del contrato de trabajo a término fijo, que también iba a ser objeto de modificación. Al final de las instrucciones, de todo lo que se hable en este diálogo, en este podcast, pues se van a resolver una serie de preguntas que pues nuestros escuchas hagan, y quería hacer esa salvedad a fin de que prestemos atención plena a lo que estamos manifestando. El contrato de trabajo a término fijo, doctora. Bueno, se los voy a leer taxativamente tal cual como nos indica el Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 46, subrogado Ley 50, artículo 3, contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Primero, si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su terminación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un término igual al inicial pactado y así sucesivamente. Segundo, no obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta 3 periodos iguales o inferiores al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año y así sucesivamente. Parágrafo. En los contratos a término fijo inferior a 1 año, los trabajos tendrán el derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Perfecto. Y ahora, ¿qué iba a decir la reforma laboral? El contrato de trabajo a término fijo dicta: podrán celebrarse contratos de trabajo a término fijo por un término superior a 1 mes y hasta por 2 años. En el código, en nuestra legislación que quedó ahora en estos momentos y que iba a ser objeto de modificación, decía que era hasta por 3 años, para atender necesidades temporales del empleador. Necesidades temporales del empleador. El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse por escrito y en él deberá especificarse la necesidad temporal que se pretende atender y su conexión con la duración que se establezca. Es decir, modificación gigantesca, puesto que la necesidad temporal tiene que ser justificada en el cuerpo del contrato y no como ahora que simplemente se establece el término fijo y ya, y sale. Pero con la reforma se pretendía que se estableciera la necesidad temporal, es decir, yo lo contrato a usted 1 año por esto, yo lo contrato a usted por X tiempo por esto. Ahora simplemente se coloca en la actualidad y en lo que estaba en el código antiguamente, es que se coloca el término definido y ya, sin ninguna justificación, lo cual es pues una pérdida para la claridad contractual, que es algo que simplemente se busca dentro de un contrato de trabajo entre las partes, una claridad contractual. Decía la reforma: cuando el contrato de trabajo se celebre por un término inferior a 1 año, las partes podrán prorrogarlo el número de veces que estimen convenientes. Si con 30 días de antelación al vencimiento del plazo pactado y su prórroga ninguna de las partes manifiesta su intención de terminar el contrato, este se entenderá renovado por un término igual al inicialmente pactado. En ningún caso el tiempo inicialmente pactado y sus prórrogas deben ser superior a 2 años. Y aquí viene una modificación supremamente importante que venía con la reforma. Cuando el contrato de trabajo a término de fijo no se celebre por escrito, cuando no se especifique la necesidad temporal, cuando en realidad tenga por objeto satisfacer necesidades permanentes del empleador, es decir, un hospital con un médico, por ejemplo, cuando el plazo inicial pactado y sus prórrogas supere 2 años o cuando con 30 días de antelación el vencimiento de su última prórroga posible, ninguna de las partes manifieste su intención de darlo por terminado, se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. ¿Qué pasa?
En el contrato a término definido, en el código, encontramos que la renovación se hace por un término inicialmente pactado y así se va a renovar de forma indefinida. Es decir, si yo pacto por un año, se renueva un año, y si no manifiesto la necesidad de terminar el contrato 30 días antes de la fecha de vencimiento, vuelve y se renueva por un año, y otro año, y otro año, y otro año, y otro año. Pero con la reforma se pretendía que este se convirtiera en un contrato a término indefinido si le faltaba alguno de estos requisitos. Es decir, si vemos dentro de una orden legal que se hubiera aprobado la reforma, se establecía que no cumplía con los requisitos, se volvía a un contrato a término indefinido, lo cual es una modificación supremamente sustancial y que se insiste ayudaría a una claridad contractual entre obrero-patronal. Entonces, ese es de cara a la modificación que se pretendía hacer al contrato de trabajo a término fijo, para que nuestros escuchas lo tengan muy presente. Pasamos entonces también al contrato de prestación de servicios, que también era objeto de modificación por parte de la reforma laboral. El de contrato a prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios tenía incluso un nuevo artículo en la reforma laboral, perdón. Y es que en la reforma decía, artículo 15, límites al uso del contrato de prestación de servicios. Con esa enunciación ya sabemos para dónde va. No podrán celebrarse contratos de prestación de servicios ni cualquier tipo de contrato civil o mercantil con personas naturales para realizar actividades permanentes y subordinadas en empresas privadas. Por tanto, será ineficaz cualquier vinculación que desconozca esta prohibición, entendiendo para todos los efectos legales que desde un comienzo ha existido una relación laboral con el derecho al pago de salarios, prestaciones y demás beneficios legales y extralegales, así como los aportes al sistema de seguridad social en los términos establecidos por la ley para cualquier trabajador o trabajadora subordinada. En caso de que el ámbito judicial se declare la primacía de la realidad sobre las formas, deberá pagarse la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 de este estatuto. Doctora. Digamos, hay algo acá muy, la verdad, importante a la hora de hablar de un contrato de prestación de servicios. En el Código Sustantivo de Trabajo, que es la ley laboral que nos ejerce ahorita, no existe absolutamente nada sobre el contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque no es un contrato laboral. Contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, jamás lo ha sido, jamás lo va a ser. Contrato de prestación de servicios es un acuerdo netamente civil, puesto que no existe ningún tipo de subordinación ni obligación de cumplir algún tipo de horario. Lastimosamente, acá en Colombia, los empresarios, o bueno, eso yo la verdad personalmente lo he visto muchísimo a la hora de las alcaldías, de gobernaciones, es que contratan a las personas en ámbito de prestación de servicios, aún existiendo subordinación, remuneración y prestación personal de servicio, lo cual son los 3 requisitos de una relación laboral, ¿sí? Entonces, como acá en Colombia los están ejecutando de mala forma, indebidamente, por eso es que en la reforma laboral querían que esto se detuviera y que le dieran una vida más útil y como tiene que ser a una prestación de servicios. Como ejemplo, nosotros como abogados, como litigantes, nosotros hacemos contratos con nuestros clientes por prestación de servicios, puesto que nosotros somos servicios profesionales independientes, es decir, a mí el cliente no me va a pagar seguridad social, él no me va a mandar a mí, él solamente me contrata a mí para algo muy específico y pues yo soy la persona encargada de darle desarrollo a lo que quiere cada persona. Entonces, como no es una relación netamente laboral, no va a haber ningún problema. Lastimosamente, pues Colombia no se ha acogido bien a este tipo de contrato. Como lo dijo el doctor Mujica, la cuestión de, digamos, de las EPS con los médicos, a ellos también los contratan por prestación de servicios, cuando no debería ser así, porque ellos son fundamentales
para las cuestiones y las labores que se dan en las respectivas EPS. Ellos no son profesionales independientes, ellos son netamente trabajadores que cumplen una relación laboral porque existe subordinación, remuneración y prestación personal del servicio. Entonces, la verdad, lo que decía acá la reforma era puntualizar el por qué la prestación de servicios no entra como una relación laboral y no es un contrato laboral por ninguna de las partes. Pues además de esto, digamos, ya cambiando un poquito de la cuestión de las prestaciones de servicios, un punto muy importante de la reforma laboral es el artículo 7º, la estabilidad laboral reforzada, que digamos esto es lo que hemos visto muchísimo más como abogados a la hora de los fueros o digamos de algún tipo de cuando las personas o trabajadores están incapacitados por algún tipo de accidente de trabajo o pues accidente común. Nos dice tal cual y taxativamente. Artículo 7º, estabilidad laboral reforzada. Las personas que se encuentren en las circunstancias que se describen a continuación, sin que se entienda una enunciación restrictiva o taxativa, solo podrá ser desvinculada si existe una justa causa o causa legal. Primero, amparados por el fuero sindical en los términos legales y convencionales. B, amparadas por el fuero de salud, esto es, una afectación grave en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares. C, personas en situación de discapacidad, es decir, aquellas que tengan una limitación física, mental, sensorial o intelectual a mediano y largo plazo, sin importar la escala, siempre que en un contexto determinado ésta le impida trabajar al trabajador o a la trabajadora su integración profesional o el desarrollo de roles ocupacionales en condiciones dignas de igualdad. Para que supere esta protección no se requiere que el trabajador haya sido calificado con algún porcentaje de pérdida de capacidad laboral. D, mujer en estado de embarazo y hasta 6 meses después del parto. Esta misma protección procederá a favor del cónyuge, pareja o compañero permanente si ella no tiene un empleo formal y es su beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud. E, prepensionados, es decir, quienes le falten 3 años o menos de cumplir el mínimo de semanas de cotización o cuando teniendo las semanas requeridas le falten el tiempo igual para cumplir la edad pensional, es decir, que ya tenga las semanas cotizadas pero le falten 3 años para cumplir la edad. Entonces, de cara a esto que se pretendía reformar del código, encontramos que genera un espacio de estabilidad jurídica. Me explico. Todo esto que la doctora Angie Paola refirió de la reforma laboral obra en estudios jurisprudenciales de las altas cortes. Me explico. La ley la crea el Congreso de la República y los decretos, bueno, el Ejecutivo, pero la interpretación, la forma de aplicarla, la interpretación arraigada, sistemática con la Constitución, con más normas concordantes, la hace la jurisprudencia. La jurisprudencia son las órdenes dictadas por las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional. Y esta jurisprudencia, cuando se crea un ambiente que no van a poner muy técnico, vinculante, o sea, de obligatorio cumplimiento para los jueces, se generan unos derechos y esos derechos ahora están plasmados acá, en la reforma laboral. Y de ello se desprende una fácil interpretación si es o no una persona con estabilidad laboral reforzada. Y es que véase que el código sustantivo de trabajo, es decir, la norma que regula todas las relaciones laborales en el ámbito individual y colectivo, es del 9 de septiembre de 1950. 9 de septiembre de 1950, que tuvo unas reformas posteriores, pero ninguna de carácter sustancial como esta. Es una norma que no responde a las necesidades actuales de la sociedad colombiana, y es que al establecer todo el desarrollo jurisprudencial en una nueva norma,
sobre la estabilidad laboral reforzada encontramos que ya se está respondiendo a las necesidades, tanto empleadores como trabajadores, de establecer un baremo, un lineamiento claro y preciso de cuál es mi condición de estabilidad laboral reforzada. Simplemente me remito al artículo 7º y no tengo que leer 7 u 8 jurisprudencias para entender si yo tengo estabilidad laboral reforzada o no. Entonces, ese escenario de lineamiento jurídico pacífico y tranquilo es algo que lastimosamente se perdió a la hora del archivo de la reforma. Porque, por ejemplo, amparados por el fuero sindical en los términos legales y convencionales, el fuero sindical pues ya obraba dentro del código, pero ahora ya se le habla como estabilidad laboral reforzada. Amparados por el fuero de salud, esto es afectación grave de su salud. Esto era un desarrollo jurisprudencial que también era sometido a múltiples interpretaciones según la jurisprudencia que aplicara al caso, es decir, según lo que dijeran las Cortes. Personas en situación de discapacidad también era una situación que requería un estudio jurisprudencial bastante largo y que de todos estos casos que estamos mencionando aquí, estabilidad laboral reforzada, se iba por sede de tutela. Y esto era una gran cantidad de tutelas y tutelas y tutelas y tutelas, porque la estabilidad laboral reforzada muchas veces se pelea en sede de tutela, y consideramos desde este estudio jurídico que al transformarlo en una norma sustancial de ámbito laboral, pues se despejarían los despachos judiciales de tutelas, porque pues ya habría una claridad normativa que nos pueda determinar si hay una estabilidad laboral reforzada o no. Y una mujer en estado de embarazo, un prepensionado, pues ya no tendría que acudir a un estamento jurisprudencial demasiado largo, sino que simplemente se remitía a la reforma laboral. Y pues lastimosamente en el código que les digo de 9 de septiembre de 1950, que sí ha tenido unas reformas, pero pues no han sido demasiado sustanciales, no hay una enunciación que permita guiar la estabilidad laboral reforzada y que permita dirimir más fácilmente un conflicto de este tipo, que igual no era una restricción taxativa o restrictiva la enunciación que se hacía en el artículo 7º, sino que era muy de guía y para afrontar pues posibles litigios a posteriori. También fundamental y de amplio desarrollo por parte de las noticias, del voz a voz, de lo que se está hablando es de los aprendices, la aprendicena. ¿Doctora? Sí. Se regalen un segundo. De los aprendices cena se encuentra la situación de que se ha hablado de que hay unas reformas, que no hay unas reformas, bueno, etcétera. Venimos aquí a aclarar algunos puntos. Digamos, en el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 81, debería estar la cuestión del contrato de aprendizaje, ¿sí? Del artículo 81 al artículo 88. Estos artículos fueron derogados de acuerdo con la ley 789. Entonces, ¿qué nos dice esta ley 789? ¿Quiénes tienen que contratar a un aprendiz del SENA? Las empresas que tengan 15 o más trabajadores, ¿sí? Ellos por obligación, y de acuerdo con la ley 789 del 2002, ellos por obligación sí o sí tienen que contratar a un aprendiz del SENA. ¿Qué se requiere o qué es prácticamente un contrato de aprendizaje? Hay que recalcar que no es un contrato laboral, es un contrato de aprendizaje. Que sea un contrato de aprendizaje no significa que sea un contrato laboral, ¿sí? Como no es un contrato laboral, entonces ellos sí tienen que ser afiliados a Seguridad Social, pero no les tienen que pagar o no. Como no es una relación netamente laboral, no reciben ningún tipo de prestaciones sociales, que creo que eso era lo que veía mucho y lo que veían, digamos, las empresas, de que, bueno, ¿yo por qué voy a contratar a un aprendiz si primero me toca pagarle y me toca pagarle como a un trabajador normal
prestaciones sociales, seguridad social, su salario completo, ¿sí? Pero como vuelvo y repito, como no es un contrato laboral, ellos no reciben prestaciones sociales, ¿sí? Por lo que como eso ellos son aprendices y lo que ellos están haciendo no constituye salario, es solamente una remuneración que no constituye salario y no entraría como un requisito para que se vuelva una relación laboral. Perfecto, exactamente tal cual como lo dijo la doctora, es como se está rigiendo el contrato de aprendizaje en estos momentos. Y ahora, de cara a la reforma que se decía, la reforma en su artículo 21 modificaba el artículo 81 al decir que el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo que se rige por las normas del Código Sustantivo de Trabajo mediante el cual una persona en formación desarrolla un aprendizaje teórico práctico como estudiante de una institución educativa autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional, metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación. Y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial y financiero en el giro ordinario de las actividades de la empresa. Y aquí es donde cae la reforma laboral de cara a esto. Son aspectos especiales del contrato de aprendizaje. Su finalidad es facilitar el aprendizaje del estudiante aprendiz para la ocupación que se requiere del sector productivo. Se ejecutará estrictamente en el tiempo estipulado por los diseños curriculares, planes de estudio que no podrán exceder de 36 meses, 2 etapas lectivas y prácticas. La formación se recibe a título estrictamente personal. Y aquí viene el gran debate nacional que se ha venido a lo largo de esta reforma. Durante toda la vigencia de la relación laboral, la persona recibirá de la empresa una remuneración que en ningún caso será inferior al salario mínimo legal mensual vigente o del estipulado en convenciones colectivas o fallos arbitrales. Es decir, la reforma buscaba que los aprendices SENA ganaran un salario mínimo legal mensual vigente. Doctor, ¿cómo así? O sea, ¿no los ganaba? No. En la ley 789 del 2002, que es la que nos señaló la doctora Angie Paola, el pago de salario se dividía en 2 etapas, en la etapa lectiva y en la etapa práctica. En la etapa lectiva o formativa, el pago era el 50% del salario mínimo legal mensual vigente y en la etapa práctica, del 75% del salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, ya se les estaba pagando un porcentaje significativo del salario mínimo a los estudiantes aprendices SENA o a los estudiantes de aprendizaje, ya se les estaba pagando un porcentaje bastante grande y lo que se buscaba era completar de ese 75% pasarlo al 100%, de ese 50% pasarlo al 100%. Ello bajo un estudio de proporcionalidad, bajo un estudio de conocer la prestación personal del servicio, que a pesar de que son de aprendices, pues están ejecutando una mano de obra que les debe generar pues una remuneración a favor de ellos, que no constituye salario, sino una remuneración. Por ello, como bien le indicaba la doctora, ni en la reforma, ni en el código que está vigente ahorita, insisto, ni en la reforma, ni en el código vigente, se pretendía que se les pagara prestaciones sociales, es decir, cesantías, intereses, cesantías, prima de servicios y algunos estamentos doctrinales, vacaciones. Entonces, si no se les pagaba prestaciones de servicio, prestaciones sociales, perdón, si no se les pagaba prestaciones sociales, de cara a la remuneración lo que se pretendía era subir ese porcentaje, el 50% al 75%, subirlos al 100%. Eso era lo que se buscaba. No era un cambio drástico a juicio del suscrito, no era un cambio drástico, pero que sí representaría un apoyo económico pues para un aprendiz SENA. Que no quiero poner posturas sobre la mesa, no obstante, siendo objetivos, realmente objetivos, del 75% al 100% del salario mínimo pues no hay mucho, del 50% al 100% del salario mínimo pues tampoco es mucho.
¿sí? Y es para empresas que tengan más de 15 trabajadores, que deben tener a estudiantes en selectiva o etapa práctica. Entonces, con más de 15 trabajadores que le paguen a uno más solamente remuneración a título de un salario mínimo, pues tampoco generaba un colapso en el entorno social y económico del país. Que les pido a los escuchas lo tomen desde un punto de vista netamente objetivo, porque aquí, desde esta oficina, asesoramos tanto a empleadores, generadores de empleo, como a trabajadores, generadores de mano de obra. Y ambos, en esa relación contractual y en ese baile contractual, pueden llegar a entendimientos tan simples como este. Y lo que llamamos aquí es una reconciliación obrero-patronal, una reconciliación de que tanto empleador como trabajador pueden llegar a un entendimiento social de sus propios problemas, porque pues dar empleo no es fácil, pero tampoco trabajar por menos del mínimo no es fácil. Entonces, esas posturas tienen que entrar a zanjarse y dejar de generarse una politización, porque ni la reforma es 100% buena per se, ni la reforma es 100% mala per se, ni el antiguo código es 100% malo per se, ni el antiguo código es 100% bueno per se. Entonces hay que generar un entorno de debate tranquilo, pacífico, objetivo, que genere pues una dialéctica y un diálogo tranquilo y pacífico, y terminar de generar pues más astillamientos. Bueno, vamos a unos comerciales y ya regresamos con el tema aquí con los doctores Sebastián Mojica y la doctora Angie Sanabria. ACS Salud, la primera IPS en Sogamoso. Exámenes de ingreso, egreso y periódicos para las empresas, especializados en salud ocupacional. Gerente Luis Javier Rodríguez Murcia. Dirección Carrera 12, número 2014. Celular 310-208-7953. ACS Salud, la primera IPS en Sogamoso. Exámenes de ingreso, egreso y periódicos para las empresas, especializados en salud ocupacional. Gerente Luis Javier Rodríguez Murcia. Dirección Carrera 12, número 2014. Celular 310-208-7953. Señores dirigentes deportivos de Sogamoso, Boyacá y Colombia, necesitamos urgentemente la construcción del nuevo Coliseo Cubierta Alfonso Patiño Rosselli de la ciudad, escenario donde se hicieron campeonatos suramericanos en baloncesto, microfútbol, gimnasia. Es una campaña de Colar Radio, Tu Radio, la emisora deportiva de Sogamoso. Colar Radio, Tu Radio. En Colar Radio defendemos el cuidado del medio ambiente y la protección de la vida. Apoyamos las campañas que promuevan la conservación de la naturaleza de forma integral. Colar Radio, ambientalista por naturaleza. Acompáñanos en Colar Radio, Tu Radio. ¿Buscas la mejor asesoría en tecnología? Cuenta con nosotros. Somos Tecniplazas. Tenemos los mejores dispositivos para tu hogar o negocio. Antenas TDT, decodificadores, TV bots, accesorios para tu computador, mantenimiento preventivo y correctivo. La mejor asesoría en tecnología y sistemas. Domicilios gratis en Sogamoso. Recuerda, somos Tecniplazas. Oficina virtual 321-784-3169. Apoya el emprendimiento sogamoseño. Colar Radio, Tu Radio. Música, información y variedad. Colar Radio, Tu Radio. Mojica y Sanabria Abogados los invita a su programa Consultorio Jurídico a través de Colar Radio,
con Angie Sanabria y Sebastián Mojica, especialistas en régimen pensional. Pueden realizar sus inquietudes al WhatsApp 313-477-4352 o 312-307-9820. Listo. Bueno, como venía diciendo el doctor Mojica respecto a los aprendices del SENA, hay un punto muy principal que queremos especificar, y es que la gente y las personas, sobre todo los empleadores, sean muy conscientes de que a los aprendices del SENA no se les paga un salario ni un sueldo. Y es que es más, ni siquiera se puede considerar como una remuneración. De acuerdo con la ley que hemos estado mencionando, los aprendices del SENA obtienen una compensación económica por parte de la empresa patrocinadora. Siendo más aún una compensación económica, mucho menos se va a diferir a un salario y que no entraría en ningún momento algún tipo de relación laboral entre empresa patrocinadora, como lo menciona la ley, y entre el aprendiz. Entonces, aquí la verdad ya queremos cerrar por ahora el tema de la reforma laboral, puesto que nosotros ya nombramos como a nuestro conocimiento como los puntos más específicos y principales, por decirlo así, que se vieron en la reforma, y es sobre todo los puntos en los que la gente más ha hablado, más ha tenido sus puntos de vista, más ha tenido criterios. Exactamente, sí, eso de cara al articulado de la reforma, a los estamentos normativos que iban a ser parte de la reforma. Ahora toquemos el tema de el archivo de esta reforma. Y para entender cómo fue que ese archivo, pues hay que entender cómo se tramita una ley. Y una ley se tramita por una serie de pasos. En primer lugar, el proyecto de ley se radica en la Secretaría General del Senado o de Cámara y se le asigna un número. Se publica en la Gaceta del Congreso y se deriva a una comisión. Y esta comisión fue la que ordenó el archivo. De ello se desprenden pues muchos debates hoy por hoy. Y es que en interpretación democrática participativa o representativa, en este caso representativa, pues se tenía que dar paso al diálogo y a la estructura del debate correctamente estructurado para decir pasa o no pasa, si respeta la Constitución política esta reforma o no, o si respeta otros estamentos legales o no, porque el estudio de que si respeta la Constitución es más de la Corte Constitucional. Entonces, lo que actualmente se reprocha a la Comisión Séptima del Senado, que ordenó el archivo, es que no se imprimió un debate largo y tendido sobre esta reforma. Y es que el debate largo y tendido es la base fundamental de un Estado social de derecho, y es que la tesis y las antitesis que se van a chocar en una comisión de este tipo, pues son la base fundamental de una norma. ¿Por qué se habla de estabilidad laboral? ¿Por qué se habla de los aprendices SENA? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Los empleadores poner su postura, los trabajadores poner su postura. Pero todo lo que se reprocha a nivel ciudadano y a nivel pues de algunos académicos es que no se dio lugar al debate de este articulado que estábamos hablando con la doctora. Entonces, si dado el caso, si se hubiera aprobado, se emite la aprobación y se manda al Ejecutivo para que éste lo firme, es decir, el presidente lo firme y ya se haga pues una norma, una ley de la República. Entonces, bajo ese orden, el llamado es a simplemente el debate tranquilo. El debate de las posturas y de que las posturas pues X o Y son válidas, tanto empleador como trabajador, pero que este debate se pueda generar
un concepto más amplio y más entendido y más empático de ambas partes a fin de generar una situación social tranquila y calmada. Una situación social en que ambas partes se encuentren conformes con las normas que la regulan. Y de ahí se desprende, se insiste, el reproche y la negatividad de lo que ocurrió pues en estos cuerpos normativos, como fue la Comisión Séptima del Senado, porque pues mucha gente dice, no, pero sí se debatió 5 horas, pero pues aquí no llevamos casi 1 hora y no hemos debatido ni el 2% de lo que es la reforma. Entonces, pues una reforma de estas requiere un debate largo. Se podía incluso tomar herramientas técnicas para la elaboración del debate. Se podía tomar herramientas como, por ejemplo, decirle a los órganos públicos que verifican las empresas en qué condiciones están, si pueden asumir las cargas económicas que se van a poner o no, a los órganos públicos que verifican, por ejemplo, los sindicatos, a ver qué posturas tienen ellos y técnicamente, y no solamente desde condiciones netamente subjetivas y netamente apartadas pues a una realidad palpable y técnica, pues generar un espacio de control real y político. Pues si esta reforma es tan importante, pues estudiemos el país a ver en qué condiciones está y si ese país sí aguanta o no aguanta esa reforma, si la necesita o no la necesita. Pero pues aquí se cayeron en unas argumentaciones pues bastante apartadas de la realidad, unas argumentaciones que no corresponden a un estudio técnico, científico, lógico, que diga efectivamente pasar de pagarle del 75% al 100% no aprendiz va a quebrar empresas. Pues hay que estructurar eso mucho mejor para que pues no haya un descontento social como es el que hay ahorita, porque hay un descontento social de un gran conglomerado social que clama por esa forma de reforma y que no se debatió, según el dicho de ellos, en debida forma, pues, esta reforma laboral. Entonces, tal como está el escenario actual, también es importante que, como se archivó, el gobierno anunció una consulta, que la pasa a explicar la doctora. Sí, bueno, como acaba de decir la doctora Mojica, el gobierno que ha mencionado o qué es lo que quiere tomar en este momento es que esta reforma laboral se vaya a una consulta popular, ¿sí? Pero primero tenemos que entender cómo funciona pues una consulta popular, porque todos dicen como no, pero ¿qué se van a poner a hacer eso? Pero la mayoría de la gente no sabe en qué consiste, no sabe cómo funciona, ¿sí? Primero que todo hay que tener en cuenta que la consulta popular es un mecanismo constitucional y democrático, que digamos, primero que todo, para poder acceder a una consulta popular tenemos que tener 2 requisitos que se tienen que cumplir sí o sí. Primero que todo, tienen que recoger firmas, tienen que recoger como mínimo 5 millones de firmas para poder acceder a la consulta popular. Y segundo, que los senadores estén de acuerdo para poder realizar la consulta popular. Si solamente existieron las firmas y los senadores no están de acuerdo, pues lastimosamente no se podría empezar a hacer y ni siquiera hablar de una reforma, de una consulta popular. Llegado el caso y que lleguemos al punto en el que cumplen estos 2 requisitos, ya entraríamos a abrir una consulta popular. Pero también para que esta consulta popular sea positiva, o que se pueda aprobar, también existen unos requisitos, no solamente, ya listo, hicieron la consulta popular, ya tenemos la reforma. No, para poder validar esta consulta popular también existen requisitos. Primero que todo, que en esta reforma participen como mínimo, así más o menos, pues, abuelo pájaro, 13 millones de personas. Si hay menos votantes, la consulta popular no tendría ningún tipo de validez. Y ahí sí, como dicen, pues esa platica pues no se perdió, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estaría el monto necesario de gente para poder acceder a esa consulta. Segundo requisito, que se gane
con más de la mitad, mitad más uno. Es decir, como son 13 millones de personas, por ejemplo, que votan, la mitad son 6.500.000, necesitaríamos 6.500.001 para que la reforma laboral se acceda. No obstante, hay que recalcar una cosa muy puntual, que no se estaría debatiendo o no se estaría accediendo a toda la reforma que nos mencionan, sino solamente los puntos específicos que nos harían en la consulta. Es decir, esta reforma tiene más o menos 70 artículos. Para que una consulta popular sea efectiva, tienen que preguntarnos a nosotros como ciudadanos, ¿está de acuerdo de que los aprendices del SENA ganen un 100% del salario mínimo? ¿Sí o no? Y son preguntas muy básicas, que como una consulta popular no nos pueden hacer 70 preguntas, no, nos pueden hacer más o menos unas 10 preguntas de puntos muy específicos. Y si se llegara a ganar la consulta popular, solamente entrarían de obligatorio cumplimiento las preguntas que se hicieron en la consulta, más no toda la reforma laboral, porque es algo que lastimosamente las personas no entienden, es que dicen, y pues lastimosamente se dejan llevar mucho pues por muchos medios de comunicación que están un poco pues cegados a este tipo de información, es que no, si hacen la consulta y la consulta popular gana, se admite toda la reforma laboral, toda, o sea, desde el primer artículo hasta el último artículo, y no es así. Solamente se tendrían por obligatorio cumplimiento los artículos y las preguntas específicas que se mencionan a la hora de uno salir a votar. Entonces eso es muy importante pues a la hora de, sobre todo la gente que pues lastimosamente, vuelvo y repito, se deja llevar de personas que no han leído muy a profundidad este tipo de temas, pero pues si siendo un caso muy personal, si sale lo de la consulta popular, pues lo mejor es pues salir a votar, sería lo más beneficioso pues para las personas. Perfecto, sí, pues en ese orden de ideas pues damos paso a las preguntas. Sí, casualmente se comunicaron con nosotros Néstor Dávila, quien nos pregunta qué implicación tienen las acciones que han hecho desde el Senado en la aplicación de la reforma. La implicación ahora mismo es que el proyecto de ley está archivado, en estos momentos está archivado. Implicación social es que esto va a repercutir en todo lo que explicó la doctora Angie Paola, en la consulta popular, que es un mecanismo constitucional, es un mecanismo válido, es un mecanismo que se apoya en el constituyente primario, es decir, la gente, no el presidente, no el Congreso, no el Senado, no la Cámara, sino el constituyente primario, que es la gente, y no lo digo yo, lo dice la Constitución, que es la gente la depositaria del poder público y como ejercicio de ese poder, pues va a responder X o Y preguntas. Y las acciones que se vieron en la Comisión Séptima del Senado, pues generan una incertidumbre jurídica que no le hace bien para nadie, una incertidumbre nacional que no le hace bien a nadie, puesto que si se hubiera debatido completamente, si se hubiera dado el pie a un debate, como decía yo anteriormente, técnico, científico, serio, y se diga, se archiva, listo, no hay problema, se entiende, pero fue un gavetazo, como dicen algunos medios, fue un gavetazo, fue corra a archivar esto sin mayor estudio y profundidad. Entonces, pues la consecuencia social son esas, la consecuencia jurídica es que la reforma buscaba unos escenarios de tranquilidad jurídica, de establecer cosas que ya existen desde la jurisprudencia, pero que pues se pierden y que le generan a juicio propio un estancamiento de un sistema que viene de 1950, imagínense. Bueno, hay otra pregunta, debe ser como un patrón, porque pregunta, ¿qué tan beneficioso es para el empleador la aplicación de esta reforma? Jairo Cortés pregunta. Perfectamente. Frente a este punto es fundamental entender algo.
¿Todo empleador se está oponiendo a la reforma? No. ¿Todo trabajador está apoyando la reforma? No. No hay que politizar, hay que analizar. Me explico. ¿El empleador en qué beneficio va a tener con la reforma si se hubiera aprobado y si se pasan algunos textos en la consulta? Pues el empleador va a tener una tranquilidad jurídica y va a tener un texto diáfano, tranquilo, y no va a tener que apoyarse en unas estructuras jurisprudenciales para definir si toma X o Y determinación con X o Y trabajador. Incluso la reforma hablaba de todos los procesos sancionatorios a que hubiera lugar en caso de que el empleador lo viera pertinente. Y ese es un baremo tranquilo, pacífico, para aplicar cualquier tipo de sanción sobre el trabajador, que sanciones pueden haber, obviamente, y que no es que se les permea al trabajador de hacer lo que se les antoje dentro de una relación laboral, sino que la reforma generaba un ambiente tranquilo y pacífico y que todo empleador organizado va a agradecer. Todo empleador organizado va a agradecer, porque siempre y cuando un empleador sea organizado y cumpla las normas, pues no tiene nada que temer. Y frente a la costo económico de mantener un trabajador, es elemental bajo una normativa o bajo un estudio de relaciones económicas. Pues sí, un trabajador le genera un costo económico, pero un trabajador también le genera mano de obra que le va a generar un beneficio y le va a generar un buen estado económico para el empleador. Y un buen trabajador que no tenga ninguna posibilidad de demandar al empleador, pues va a ser mucho más barato que un trabajador que tiene todas las de ganar para un proceso judicial, porque ahí sí ya se le van a aplicar sanciones, indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es esto que es fundamental antes de que pasemos a otra cosa? El derecho laboral reconoce que el trabajador está en una orden de subordinación con el empleador. Es decir, el empleador está en una situación de superioridad frente al trabajador. Pero doctor, es que hay trabajadores que se aprovechan, que no sé qué. Si usted tiene las cosas al día, no tiene que preocuparse. Ay, doctor, pero es que este tipo de eso se manda a incapacitar y todas las cosas. Si usted tiene las cosas al día, no tiene que preocuparse. Así de sencillo. Si está bien asesorado, si tiene bien en orden su casa, su empresa, no tiene que preocuparse. Así de sencillo. Ay, pero este trabajador toca buscar la manera de despedirlo. Sí, claro, si a pie y si se ajusta a la norma, se le despide o se le indemniza y se le despide. Pero entonces, ¿por qué se dice, ay, es que los trabajadores tienen las de ganar? No, no siempre tienen las de ganar, porque un empleador que tenga su casa en orden, un empleador que tenga su empresa en orden, no tiene absolutamente nada que temer, y esta reforma, a efectos de beneficio para el empleador, le generaba una guía mucho más práctica, clara y efectiva de cara al cumplimiento de sus deberes patronales y de cara a exigirle los deberes a su trabajador. Bueno, pregunta Hugo Ávila. ¿El contenido de esta reforma laboral es también beneficiosa para aquellos que están laborando de manera independiente? Pues digamos, hablando más desde el ámbito personal, nosotros como abogados litigantes, nosotros somos independientes, nosotros somos netamente independientes y estamos a favor de la reforma. Tal vez a nosotros no nos beneficia directamente, sí es cierto, porque obviamente nosotros no tenemos una subordinación, no tenemos una jerarquía entre empleador y trabajador. Aún así, en algún momento nosotros o cualquier persona que sea independiente le pueda salir un trabajo como subordinación, como subordinado. Entonces, tal vez no le beneficia en este momento, pero también no podemos pensar solamente ahorita, sino pensemos en un futuro donde si su merced se vuelve dependiente, a su merced le va a beneficiar. Y si en algún momento su merced sigue siendo independiente, igual ni lo uno ni lo otro, pero pues es algo que les conviene a los colombianos y sobre todo a las personas pues que siempre han sido trabajadores de alguna empresa. Pregunta Augusto Hernández, ¿qué acciones puede tomar una persona
que note que sus derechos laborales hayan sido vulnerados? Bueno, las acciones pueden ser, en primer lugar, en primer orden, pues buscar una asesoría clara y precisa sobre su situación particular. Y en ese orden de ideas, pues lo que se asesoraría es que buscar la forma en que una autoridad, bien sea juez laboral o bien sea el inspector de trabajo, a fin de que genere una protección temporal. Por ejemplo, si se sufre acoso laboral, la ley 1010 establece un mecanismo que es anunciar esta situación al inspector de trabajo o a la autoridad de trabajo, depende del municipio, para que se active una protección laboral automática. Entonces, ya como aseguro y estoy dando una queja de que sufro acoso laboral, se activa una protección laboral automática de 6 meses a fin de que pues pueda ejercer sus derechos, etcétera. La reforma le daba unos elementos de más vigilancia y control a las inspecciones de policía. Por ejemplo, el artículo 45 se pretendía modificar del Código Sustantivo de Trabajo, se pretendía modificar agregándole que la inspección de trabajo velará y promoverá que la contratación de trabajadores y trabajadoras garantice el principio de estabilidad laboral y lo dispuesto en esta norma. Quiere decir esto que de cara a las reformas se iba a imponer una forma de vigilancia y control más sólida desde las inspecciones de trabajo, puesto que las inspecciones de trabajo, con el mayor de los respetos, se han convertido en una figura netamente conciliatoria y no puede ocurrir eso simplemente, puesto que es también un orden estatal que puede generar una veeduría y no solo para en contra de los intereses de un empleador o de un trabajador, no, una veeduría objetiva y técnica de que si se están cumpliendo los deberes del trabajador o si se están cumpliendo los deberes del empleador. Por eso es que una inspección de trabajo puede dar el permiso para despedir a un trabajador en estado de debilidad manifiesta, si considera que efectivamente cumple con alguna de las causales. Por ejemplo, tiene una enfermedad, tiene un estado de debilidad manifiesta y tiene una protección laboral, pero está robándome la caja, está robándome todos los días, lleva 5 millones robados. Entonces voy, empleador juicioso, a la inspección de trabajo para que me dé la autorización para despedir a este trabajador, y el inspector va a mirar, va a revisar, sí, él tiene una estabilidad laboral reforzada, pero eso no le da derecho a que se vuelva ladrón, entonces se le despide. Esa situación es la que se busca un balance contractual entre la relación obrero-patronal. Entonces, de ahí en más, se puede iniciar, pues ya si es el trabajador, se puede iniciar los procesos respectivos, si es empleador, los procesos respectivos, pero en principio buscar una asesoría seria, profesional, que pues no está de más decirlo que aquí la van a encontrar. Bueno, este fue el tema del día de hoy, un tema supremamente actualizado, hablando sobre la reforma laboral, que lamentablemente se engavetó, como dice el doctor, pero pues tenemos esperanzas de que de pronto a través de la consulta popular se reactive esta reforma, ya que, como lo explicaron, porque fue muy didáctica la explicación de ellos, para que valoren esta nueva reforma que va a beneficiar, como veíamos, tanto a los practicantes del SENA, tanto a los mismos empleadores, los mismos trabajadores, las horas extras. Todo esto tiene que ver como beneficio de cada uno de los trabajadores y de los trabajadores en esta reforma. Entonces, la invitación por parte del doctor y la doctora Angie para de hoy en 8, el programa. Sí, efectivamente, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todos los presentes, puesto que
La invitación en últimas es a escucharnos de hoy en 8 y también a hacer un análisis objetivo, no sesgado, un análisis sin intervención de apasionamientos internos de que mi situación es esta, entonces yo soy aprendiz de escena, entonces sí o sí, bueno, no, también estudie la situación del empleador, es un estudio, es dejar de politizar y de parcializar toda postura que se haga sobre X o Y tema que está en boca de todos y salvaguardar pues el Estado social de derecho, no tanto la institucionalidad propiamente dicha, sino un Estado social de derecho que permita pues el diálogo, permita posturas, permita el debate. Ese es el llamado por parte del suscrito, doctora. No, pues muchísimas gracias a todos. Obviamente, lo que dice el doctor Mojica es totalmente cierto. Si digamos, las personas que obviamente tienen como una postura de decir como no, eso está mal, no hay nada que hacer con la reforma, tómense en el tiempo, saquen el tiempo de leerla y de estudiarla y ver si pues cada uno pues le beneficia o no, cada uno mirará si le beneficia o no a cada persona. Y muchísimas gracias por la invitación nuevamente y muchas gracias a todos. Bueno, aquí los micrófonos siempre estarán abiertos para este programa Consultorio Jurídico Hablemos de Derecho para los doctores Sebastián Mojica y la doctora Angie Sanabria. Estuvimos Cristian Yesid Plazas, la doctora Angie Sanabria, el doctor Sebastián Mojica y este servidor, Fernando Fandiño Franco. A continuación tenemos Salsa con Estilo con Jorge Martínez Rojas. Con la radio, tu radio, música, información y variedad. Con la radio, tu radio. Estás escuchando Con la radio, tu radio. ACS Salud, la primera IPS en Sogamoso. Exámenes de ingreso, egreso y periódicos para las empresas, especializados en salud ocupacional. Gerente Luis Javier Rodríguez Murcia. Dirección Carrera 12, número 2014. Celular 310-208-7953. Señores dirigentes deportivos de Sogamoso, Boyacá y Colombia, necesitamos urgentemente la construcción del